Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a la parte número 4 de nuestro estudio sobre Mateo 24 y las señales del fin del mundo. A medida avanzamos en el estudio, vamos profundizando en cosas solemnes, impactantes, que de repente ni sabíamos que estaban allí en las Escrituras, pero Dios está dando luz preciosa para esta última generación y nos deleitamos, la recibimos con los brazos abiertos, con nuestro corazón, nuestra mente abierta para poder captar estas enseñanzas, esta luz preciosa que ninguna generación ha tenido y que nosotros tenemos el privilegio de recibirla para prepararnos para lo que está por acontecer, para ubicarnos también en el momento en el que estamos, porque es importante saber en qué momento de la historia estamos en este año 2026. Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. Estamos en el día santo del Señor. Son horas bendecidas, son horas preciosas y sin duda que el Señor nos va a alimentar a través de este estudio. Y en lo que resta del Santo Sábado, ustedes de manera personal deben ir a la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor, ver la naturaleza y serán fortalecidos con el alimento espiritual que el Señor está brindando a su pueblo que quiere prepararse para esta hora solemne. Sean todos bienvenidos. Antes de la oración, quisiera hacer una invitación para todas aquellas personas que no se han suscrito al canal. Agradezco a los hermanos y ministerios amigos que están compartiendo estos temas. Gracias, que sean bendecidos por el Señor, porque es un apoyo muy importante para que estos temas puedan llegar a todos los hermanos adventistas del séptimo día en esta hora. Muchos de ellos no conocen mi canal y quiero aprovechar el invitarles, hacerles la invitación, mostrarles cuál es mi canal para que puedan seguir los temas que vendrán y ver todo el repertorio de temas que tenemos ya, que de hecho ahora va a ser más fácil porque hemos creado algunas playlists o listas de reproducción donde los temas están ordenados por serie. Entonces ahí van a encontrar la serie Primera y Segunda Venida, la comparación que hicimos, la serie de justificación por la fe, que estamos avanzando. Pronto vendrán más temas sobre la serie de justificación por la fe, porque ha llegado el momento en que 1888 se repita, que de hecho se está repitiendo en muchos eventos, pero el mensaje debe brillar otra vez, como lo fue en antaño, antes de que la ley dominical llegara. Ese mensaje ya estaba brillando y ahora va a suceder lo mismo. El mensaje debe ganar en fuerza y pronto vendrá más temas de esta serie. Todas las series que hemos compartido y otros temas que no forman parte de ninguna serie, ustedes los podrán encontrar fácilmente. Entonces voy a mostrarles la imagen de mi canal para que ustedes puedan buscarlo en la plataforma en YouTube. Este es mi canal principal. Esta captura es de hace meses. Pueden buscarla, tiene el mismo nombre, tiene la misma imagen en el logotipo. Así que pueden buscar, suscribirse, ver los videos, dar me gusta, compartir, que van a estar ayudando a esta obra de este pequeño ministerio, que aunque somos un pequeño ministerio, pero tenemos el sueño inmenso, sueño grande de alcanzar a todos los adventistas del séptimo día, si el Señor así nos lo permite, todos los adventistas de habla hispana, para que puedan escuchar estos temas que de repente no son muy comunes y poner un granito de arena más, porque hay más mensajeros del Señor que están predicando y simplemente quiero unirme a ellos y poner un granito de arena más para la edificación, para la preparación del pueblo de Dios, para la advertencia, para la amonestación en esta hora. Así que pueden buscar el canal
y suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones para cuando haya nuevos temas. Y entre más ustedes den me gusta a los videos, YouTube recomendará los videos. Pueden compartir, pueden recomendar el canal y entonces estarán haciendo una gran ayuda para que el mensaje de Dios pueda llegar a todos nuestros hermanos. Este es el canal secundario. En este canal verán que no tiene mucha actividad, pero hay unos temas importantes allí. Pero es bueno que se suscriban porque de suceder cualquier inconveniente, pues continuaremos con este canal secundario. Esperemos que no. Seguir creciendo con el canal principal, porque entre más suscriptores hay en el canal, más personas, más auditorios se podrá alcanzar y la plataforma recomienda más los videos. Entonces es lo que pretendemos para que el mensaje de Dios llegue a todos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Así que están cordialmente invitados a formar parte de nuestros canales en YouTube. Ok, vamos entonces a encomendarnos en las manos de Dios, nuestro Creador Todopoderoso, para que, como siempre lo hacemos, Él pueda guiarnos en este estudio, tomar el control de mi mente, de mi boca, para pronunciar las palabras que Él quiere y que pueda tomar el control de los corazones de cada uno de ustedes para asimilar, para entender y ser conmovidos por su Santo Espíritu con las cosas que vamos a estudiar. Nuestro amante Dios, Padre eterno, alabado y glorificado sea su santo nombre hoy y por los siglos de los siglos, porque usted es bueno en gran manera. En estas preciosas horas de su sábado santo, Señor, quiero rogarle humildemente que en mi debilidad como un simple ser humano, pecador, vendido al pecado, pero rescatado por la sangre de Jesús, débil pero fortalecido por la gracia de Cristo. Señor, le ruego que pueda usarme una vez más para que su amado pueblo, por el cual usted dio, o más bien el Señor Jesús, y usted, Padre, también sufrió junto con su Hijo amado, ese pueblo que usted ama tanto, puedan recibir las palabras de vida en esta hora. Señor, tome el control de nuestras mentes, de las mentes de mis hermanos que van a escuchar, que van a ver, para que su mensaje glorifique su nombre. Se lo rogamos, se lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir ubicándonos entonces a la parte que nos compete. La parte anterior estudiamos algo muy difícil, muy triste. Vimos cómo está escrito que personas muy cercanas a nosotros, probablemente, digo probablemente no porque no vaya a suceder, porque va a suceder, pero no sabemos si va a ser nuestro caso porque Dios sabe si vamos a estar con vida para ese entonces o seremos entre los que van a pasar al descanso. Pero si somos de entre los que estamos con vida para cuando llegue el decreto dominical, entonces hay una gran probabilidad que tengamos que pasar por esta prueba difícil de encontrarnos solos, sin el apoyo de nadie y que personas muy cercanas nos traicionen, nos denuncien a las autoridades. Otra de las razones que no mencioné por la cual podríamos nosotros vernos solos es que seamos separados de nuestras familias, como sucedió en antaño, que las familias fueron separadas a la fuerza. Unos eran llevados presos para un lugar y otros para otro lugar. O seamos simplemente nosotros
los hombres o las hermanas que anden predicando, qué sé yo, sean llevadas a la cárcel y la familia quede en otro lugar. Cualquiera de esas posibilidades puede suceder. Eso no sería tan malo si sabemos que nuestra familia está consagrada a Dios. Lo difícil sería que nuestra familia se aparte. Es lo que nadie quiere y por eso nosotros tenemos que luchar en este momento, ya sea los hombres como líderes del hogar o las hermanas donde el esposo quizás no cree estas verdades, pero por el buen testimonio de una hermana, el esposo puede ser ganado o los hijos. Los que estamos afirmados en esta verdad tenemos que luchar por llevar la luz, por fomentar en nuestra familia el acercamiento a Dios. Y tenemos que orar fervientemente porque esto se está acercando. Como dijo un hermano comentó, muchos creen que esto está lejos, pero no, esto está a las puertas de suceder. Las cosas van a cambiar de una manera tan abrupta que nos va a sorprender. Nos puede sorprender, pero si hicimos preparación, estaremos listos para soportar la prueba. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a el versículo, vamos a poner acá, el versículo 10 de Mateo 24. Vamos avanzando y vamos analizando para sacar las lecciones que Dios tiene para esta hora, para nuestras vidas. Recordamos que anteriormente leímos, si usted va siguiendo con su Biblia, sabe que los textos anteriores leímos donde dice, entonces dice el versículo 9, seréis entregados a tribulación, os entregarán a tribulación y os matarán. Ya explicamos lo que significa ser entregados. Tenemos ya una noción de quiénes serán, porque lo vimos en el tema anterior. Pero ahora sigue diciendo en referencia a esto, el versículo 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces. Esto es importante analizarlo. Muchos tropezarán entonces. Si dice que muchos van a tropezar, evidentemente es que estas personas estaban caminando de la manera correcta por el camino de Dios. La Biblia nunca haría referencia al que ya está tendido en el suelo, que cayó. Ustedes saben que la Biblia dice que el que cayó, pues, está totalmente alejado de Dios. Pero el que tropieza y cae, ese es el que definitivamente deja el caminar seguro al lado de Dios, en el caminar de obediencia a Dios, tropieza por alguna razón, de repente es engañado o ha venido teniendo algunos traspiés y de repente llega la caída definitiva y es donde aquí sabemos que esto va a ser muy grave porque hace referencia al tiempo de la llegada de la gran prueba, cuando ya llegó la ley dominical para el adventismo, ahí se decide todo, las decisiones finales, ahí se consuma todo. De hecho, lo diríamos de mejor manera. Hoy estamos decidiendo. Hay una cita que hemos mostrado varias veces. ¿Qué estáis haciendo, hermanos? Dicen Joyas de los Testimonios. En la gran obra de preparación. Los que se unen con el mundo reciben el molde para que se les ponga la marca de la bestia. Los que se humillan ante Dios reciben el molde para el sello de Dios. Cuando se dé el decreto y se estampe el sello, el carácter quedará fijado por la eternidad. Entendemos que al venir el decreto es el sellamiento para el adventismo, porque de ahí salen los primeros frutos. Apocalipsis 14:4 creo que dice que los 144,000 son primicias. Las primicias eran los primeros frutos de la gran cosecha. La gran cosecha es el mundo, los que reciben el mensaje de Dios, pero las primicias salen del adventismo. Al llegar a la ley dominical son las decisiones finales. Entonces se dice acá que cuando llegue ese momento, muchos tropezarán entonces. Dice entonces porque es en ese mismo momento. Tropezarán. Venían caminando junto a sus hermanos, profesaban ser adventistas, pero ahí se demuestra completamente
dónde estaba su corazón. No resistirán la prueba. ¿Pero por qué? Porque antes de llegar la prueba era el momento de prepararse y no lo hicieron. Simplemente llegó el momento del examen final y se deja ver quién estudió y quién no lo hizo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Cuando la Biblia dice se entregarán unos a otros, está hablando no de que entre simples mundanos acontecerá esto o que un mundano entregará al cristiano. La Biblia enfatiza que van a tropezar, hay un traspiés fuerte en el caminar de Dios y entre aquellos que decían ser hermanos, siendo la misma iglesia, que de repente se congregaron muchas veces para alabar a Dios, profesaban ser adventistas del séptimo día, entre ellos ocurrirá esto. Por eso dice, se entregarán unos a otros. Es un grupo selecto. Es un grupo que estaban juntos en ideología doctrinal al principio. Caminaban juntos. De repente hicieron obra misionera juntos. Pero hay un tropezar de muchos, un grupo, que yo diría son la gran mayoría, lamentablemente. Y se entregarán unos a otros, entre los adventistas, unos a otros. Adventista entregando a la muerte a adventista, imagínense. Y también lo aplicamos en el núcleo familiar o familiares cercanos, diríamos. Entre las familias, muchos van a tropezar, algunos no recibieron el mensaje de Dios nunca y definitivamente aquí lo despreciarán completamente aunque se les presentó. Otros eran adventistas, familiares de sangre, pero adventistas también, y tropezarán y entregarán a sus hermanos, a sus propios familiares. Y unos a otros se aborrecerán. Tenemos que entender algo. Cuando una persona tropiece de tal manera que el Espíritu de Dios se aparta, porque cuando se cierra la puerta de la gracia, al llegar la prueba final de la ley dominical, la puerta de la gracia se cierra, el Espíritu de Dios abandona a esa persona. Viene entonces a ocupar el lugar del Espíritu de Dios los demonios, el mismo Satanás y sus demonios. Entonces el sentir de esa persona cambió drásticamente. Por eso es que habrá un cambio abrupto en familiares, amigos y hermanos de iglesia. No se prepararon. Se les puso el molde y recibieron la marca de la bestia al llegar la prueba, porque se pondrán del lado más fácil. Está escrito en el conflicto de los siglos. Entonces, dominados por demonios, no hay sentimiento de misericordia. Vamos a ver en este estudio que la Biblia menciona por lo menos dos grupos de personas que van a tropezar, son los que tropezarán. Hay un grupo de hermanos adventistas que han estado unidos con el mundo, el libertinaje, evangelio barato, le creyeron a sus líderes, creyeron que Jesús no es tan drástico, que Dios no es tan drástico, y entonces viven su vida como que nada pasa y creen que serán salvos solo por visitar las cuatro paredes del templo los días de culto. Pero sin embargo su vida es vivir acorde al mundo. Este es un grupo de personas que va a tropezar. Pero hay otro grupo de personas que no están de acuerdo con la apostasía. Son adventistas que detestan la apostasía y les duele. Aman el mensaje adventista de la verdad presente, lo han predicado, lo han proclamado a todos los ángulos, por todos los ángulos de la tierra. No que han ido a todas partes, pero sí por los cuatro puntos cardinales de donde viven ellos. Le han hablado a todo el mundo, a no adventistas y adventistas. Pero este grupo de personas,
un buen grupo también van a tropezar y van a apostatar. Y esto es terrible. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Qué lleva a estas personas a tropezar? Ok, había algo que tenía que decirles. ¿Por qué dice aquí, y unos a otros se aborrecerán? Cuando los que conocían la verdad tropiecen, claudiquen, renuncien a su fe y entreguen a sus hermanos, el sentir de Satanás es el que prevalecerá y es un odio. Vamos a ver que en, en los que se ven perdidos, que la puerta se les cerró, primero hay angustia, hay desesperación, pero esto pasa y después viene el odio por aquellos que sí se prepararon, que les advertían y que no quisieron escuchar. Vamos a verlo más adelante. Surge una pregunta. Lo que decíamos hace unos segundos, ¿por qué caen? Dice que tropezarán. Y el tropezar los lleva a entregar a sus hermanos fieles, con odio porque se aborrecen. Aún entre ellos se aborrecerán. ¿Por qué caen? Vamos a comenzar con Proverbios 11:5. Proverbios 11:5 nos dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. Analicemos un poco. Justicia en la Biblia es obediencia perfecta a la ley de Dios. Ser un justo es que obedeces la ley de Dios. La justicia del perfecto, por eso dice del perfecto, el que alcanzó la perfección. Sabemos que la justicia del justo no viene de sí mismo, sino que viene por la fe en Cristo, la justificación por la fe. No solo es la justicia que nos garantiza el perdón, que nos hace tener un veredicto de justos en el cielo, perdonados, ahora eres justo porque has sido perdonado, sino que es una justicia que te rescata del pecado, en verdad te transforma en justo. Y esto es maravilloso. La justicia del perfecto, el que está obedeciendo al Señor por la fe, porque confía en que del Señor viene el poder para obedecer y para vencer sus defectos, enderezará su camino. O sea, entre más obedecemos a Dios, entre más obedecemos sus mandamientos, decidimos obedecer. Hay una cita del hermano White que dice que cuando decidimos hacer lo correcto en una tentación, la próxima vez será más fácil obedecer. En una tentación en la que hemos caído, si nos afirmamos y decimos, aunque esto me ha gustado siempre y siento que la carne me lo pide, me afirmo y Señor, deme fuerzas, no quiero hacerlo más. Al principio va a ser una lucha difícil, pero Dios dará la fuerza, dará la salida, pero la próxima vez que venga la tentación, será más fácil obedecer, hasta que llegue el momento en que deja de ser una tentación. La justicia del perfecto, o sea, la obediencia a lo que Dios demanda, enderezará su camino. Ahora, cabe decir que al leer todo el texto nos damos cuenta que al que decide obedecer a Dios se le considera perfecto. Al que decide obedecer a Dios de todo corazón y pone su voluntad de parte de Dios, el Señor lo está limpiando, pero se le considera perfecto. Mientras se está en la senda del Señor, Dios te mira perfecto. Y la obediencia, repito, nos lleva
a que nuestro camino se enderece por completo y sea un camino de santidad, porque entre más decidimos obedecer a Dios, la próxima vez será más fácil obedecerle y la próxima más fácil todavía hasta que logremos vencer cada una de las tentaciones. Pero, ¿qué pasa con el impío? Mas el impío por su impiedad caerá. Estamos hablando, recuerdan, muchos tropezarán, dice Mateo, aquí habla de una caída. Esto nos da datos importantes para saber qué lleva a este grupo de personas a caer. Mas el impío es el que practica la impiedad. La piedad es la semejanza a Dios. Piedad es un amor sublime por Dios y por nuestros semejantes. Ese es el piadoso. Cuando se dice que una persona es piadosa, es noble, es benigno, no busca hacer daño a nadie y ama a todos. Dios es así. Cuando nosotros seamos así, es que alcanzamos la semejanza de Dios. Vean aquí. Reflejemos a Jesús, página 147, párrafo 6. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Ahora vean, la meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. ¿Se dan cuenta? La piedad es ser semejante a Dios. Es tener el carácter de Dios porque Dios es piadoso. ¿Se dan cuenta? Pero aquí nos muestra que el impío dice, por su impiedad caerá. Entonces, las personas que caerán, que tropezarán y caerán, y de tal manera que los llevará a inclusive entregar a muerte a sus hermanos, traicionarlos, entregarlos a tribulación, son personas que practicaban la impiedad o cayeron a practicar la impiedad. Si la piedad es el amor, porque recuerden, 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El carácter de Dios es amor. El amor es lo mismo que la piedad genuina. Entonces, la impiedad es lo contrario a el amor. La impiedad sería el egoísmo. Y del egoísmo viene el odio, viene la envidia, viene todo lo malo, los asesinatos, los adulterios, etcétera, todos los pecados. El egoísmo, el ego es yo soy el centro del universo, yo soy lo más importante, no me importa todo lo demás está después, primero soy yo. El primero que cayó en esto fue Lucifer, que era perfecto, pero su egoísmo llenó su corazón y el egoísmo desplazó lo que antes había en el corazón de Lucifer, que era el amor de Dios, la piedad. ¿Entendemos? Entonces vean qué interesante. El impío, el que practica la impiedad, y diríamos, bueno, ¿dónde reina la impiedad? En el mundo, lo que el mundo ofrece. Los adventistas que están viviendo como el mundo, están practicando la impiedad. Dios los está llamando, todavía hay gracia. Pero la puerta de la gracia no va a estar abierta para siempre, está por cerrarse. Hoy precisamente, hoy temprano, vi una publicación en una plataforma de redes sociales. No recuerdo el nombre, perdón, de la página. Creo que es por jóvenes adventistas. ¿Saben lo que estaban diciendo? Hicieron un meme. Después se lo voy a mostrar, no lo tengo aquí ahora. Hicieron un meme donde supuestamente le escribieron un mensaje al presidente de la FIFA, la Federación de Fútbol, diciendo, recuerda que habemos más de 23 millones de personas que guardamos el sábado. Por favor,
no pongas la final del mundial en sábado para que no nos la perdamos. Imagínense. Y en los comentarios decían allí, lo idóneo sería que si la final es en sábado, yo no sé si es en sábado, no sé si estaban diciendo eso, a lo mejor sí lo es, no lo sé. Yo llevo 3 mundiales que no veo, ya no veo fútbol, gracias a Dios, porque ¿a qué hombre no le ha gustado el fútbol? Tenemos que ser sinceros. Pero es una distracción, aunque sea atrayente. Tenemos que pedirle a Dios. Hay cosas que hay que ir desaprendiendo y tenemos que aprender cosas que no entendíamos. Entonces decían, si va a ser en sábado, lo idóneo es que las iglesias lo transmitan en la tarde en la sociedad de jóvenes. Imagínense. Esto es impresionante leer algo que adventistas estén hablando, que están preocupadísimos por no perderse la final del mundial, que parece que va a ser en sábado. Si vi esa publicación, pues parece que va a ser en sábado. Y dicen, la solución es, para no dejar de ir a la iglesia, poner una pantalla gigante en los templos y verlo ahí. Increíble a lo que se ha llegado. Y hay gente que en ignorancia hace esto. Y hay otros que han escuchado, porque ahora, miren, sinceramente, ningún adventista tiene excusa de decir que no ha escuchado mensajes de reprensión. Los mensajes de reprensión y de llamado de atención para la iglesia amada del Señor están por todas partes. Hemos estado predicando y llamando al pueblo al arrepentimiento, que todos vayamos entre la entrada y el altar, como dice Joel, y lloremos. Pidamos perdón a Dios por las abominaciones que hemos permitido en nuestra iglesia. Pero se ha llegado a este grado de irrespeto. Eso es vivir en impiedad. Que Dios tenga misericordia, estas personas despierten antes de que sea tarde. Que no se les ocurra participar de algo así. Ya se ha hecho en iglesias adventistas, pero si lo hacen, los que no lo han hecho, si lo hacen, es una tremenda aberración ante Dios. Pero así están las cosas. El impío, que es el que no practica la piedad, el que no quiere, no le interesa conocer a Dios para ser como es Dios, no está tratando de conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra escrita, Biblia y espíritu de profecía, a través del gran libro de la naturaleza. Pero si la mayoría de adventistas viven en ciudades, ¿qué naturaleza van a ver? Solo ven edificios en concreto. Ni siquiera las estrellas pueden ver. Y hay otros que viven en pueblos, pero su mente no está interesada en concentrarse en conocer a Dios, sino en lo del mundo, atrapados por el mundo. La impiedad, el vivir conforme al mundo, el haberse acomodado al mundo, practicando lo que el mundo practica. Hay una cita, por cierto, que dice que el diablo inventó los deportes. Imagínense cómo hemos sido engañados por años. Mas el impío por su impiedad caerá. La impiedad, o sea, el continuamente perseverar viviendo sin Dios. Puedo profesar que creo en Dios, pero mis obras dicen otra cosa. El perseverar en ese estado de cosas, no arrepentirnos, no querer oír la voz de Dios, la voz de los mensajeros que están advirtiendo al pueblo adventista, los lleva a caer definitivamente. Al venir la prueba, no hay manera de resistir, porque la fuerza viene de Dios para resistir una prueba tan dura. ¿Ser amenazados? ¿Quién va a querer ir así por así a la cárcel? Las cosas se van a poner duras. Tienes que tener una convicción muy fuerte y conocer a Dios en verdad para que no te importe ser llevado a la cárcel. O que tu vida sea amenazada, que todavía es más
delicado, una prueba más dura todavía. Entonces aquí el libro de Proverbios nos está diciendo, el impío por su impiedad caerá. Vean que aquí hay dos grupos de personas. Los justos que deciden obedecer la justicia, lo que Dios pide es justicia, su ley es la justicia, y eso, entre más obedecen, eso endereza su camino. Pero hay otro grupo de personas, decide practicar la impiedad, y al final caen. Y esta es una caída definitiva de lo que está hablando acá. Esto me hace recordar Daniel 12:10. Hemos hablado en los temas del juicio de los vivos sobre Daniel 12:10. Daniel 12:10 habla del momento del juicio de los vivos. Aunque muchos no quieran creerlo, está claro. Hay ciegos voluntarios en este momento que no quieren creer, no quieren escuchar. Pero el que es sincero, yo no le digo a usted que crea ya lo que le estoy diciendo, pero si usted es sincero, usted con oración va a ir, se va a poner a leer por su cuenta y va a investigar, va a corroborar lo que le estoy diciendo y Dios es el que le va a confirmar. Este mensaje que le estoy compartiendo no es mío, viene de Dios. Dios le va a confirmar a su corazón que esta es la verdad. Ok. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 14, es interesante lo que dice aquel profeta Oseas. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. La última parte me interesa. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Sin entendimiento. ¿Recuerdan lo que dice Daniel 12:10? Que les decía que hay dos grupos de personas. Un grupo buscando a Dios, santificándose y dice que es limpiado. Y el otro procediendo impíamente precisamente. Y ninguno de los impíos entenderá, dice. Pero los entendidos comprenderán. Qué interesante cómo la Biblia se relaciona. Es como una red entrelazada, texto con texto. Todos los textos, usted puede estar leyendo en Génesis, leyendo en Salmos, y esos versículos que está leyendo están relacionados con otros versículos de Malaquías, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de Apocalipsis, de Daniel. Todo está relacionado, es increíble. La Biblia es divina, es la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice, el pueblo sin entendimiento, creo que es Salmo 53 donde dice que los que buscan a Dios son los que entienden las cosas, son los entendidos. El que no está buscando a Dios no va a entender nada porque su mente está llena del mundo. Solamente el que se humilla y busca a Dios. Y el pueblo sin entendimiento va a caer. ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a ser sin en entendimiento? ¿Cómo van a ser entendidos si la Biblia no les interesa leer la Biblia? El sábado es para estudiar la palabra de Dios, para conocer a nuestro Dios, porque viene una prueba muy severa. Nuestro destino eterno está en juego. No es para querer ver partidos de fútbol en sábado. Ojalá estos muchachos que estaban comentando eso vieran este tema. Dios puede permitir que llegue a ellos. Ojalá lo vean y escuchen a los otros mensajeros. Lo único que nos puede hacer sabios para entender el tiempo en el que estamos y lo que está por venir es esta santa palabra y el espíritu de profecía. Pero como el pueblo, la mayoría no le interesa, es sin entendimiento, no tienen idea del tiempo que estamos viviendo, la imagen de la bestia formándose en los Estados Unidos, las últimas profecías cumpliéndose, la ley dominical a la vuelta de la esquina, pero ellos no tienen idea. Van a caer al final, lamentablemente. Ok, continuamos. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13 al 15.
Esta profecía que tuvo su cumplimiento en aquel entonces, pero tiene otro cumplimiento para nuestro tiempo, dice, refiriéndose, Dios describiendo a través de su profeta a su propio pueblo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esto es muy duro, es durísimo. Imagínense Dios hablando, describiendo a su propio pueblo. Y estamos acostumbrados, o en los templos adventistas nos acostumbraron a decir esto era para aquel tiempo. Cuando se estudia el libro de Jeremías, Isaías, que vienen los folletos de escuela sabática, a menudo solo se recuerda lo que el pueblo hizo en el pasado, pero no se aplica que esto es para el pueblo adventista también. Esta es una amonestación para nosotros. Y que Dios diga que del más joven, el más chico, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Es un terrible estado en el que se encuentra nuestra iglesia y que nosotros podemos estar allí, pero que hoy podemos despertar porque Dios nos está advirtiendo, nos está llamando la atención. Y dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Estos son los mensajes que como antaño al pueblo de Israel, los falsos mensajeros le decían, no, no te preocupes, todo está bien, somos el pueblo de Dios, Dios no ha dejado a su pueblo. Siempre se repitió esto, hasta el final, hasta que llegó la última semana para ellos, los últimos 7 años de misericordia, donde fue el juicio, porque se cerró la gracia el año 34, y se dieron cuenta que Dios se había apartado en verdad hasta que la matanza, los ríos de sangre desde el templo, porque los romanos entraron al mismo templo a matarlos. Pero los mensajes hoy en día no son diferentes, todo está bien, el pueblo adventista es el pueblo de Dios y puede haber apostasía, no importa, pueden darse la mano con el papado, somos el pueblo de Dios. Lamentablemente algunos mensajeros de la verdad presente también tienen esta idea errónea, como que Dios va a tolerar que su pueblo elegido se dé la mano con el hijo de pecado, el hijo de perdición, y bueno, nada va a cambiar que la iglesia organizada, la denominación es el pueblo remanente, nada lo puede cambiar. Así dicen muchos, lo hemos visto aquí en los temas anteriores. Ese es un engaño terrible. Y ahora los mensajes son tranquilos, la vida continúa y pase lo que pase, bueno, Dios está al tanto de su pueblo. Adventistas se autoengañan creyendo que al llegar la ley dominical, Dios los va a guiar a un terreno. He escuchado esto. Dios nos va a guiar, dice, a un lugar en el campo en ese momento. Por arte de magia, ese lugar va a estar lleno de árboles frutales, de hortalizas ya sembradas también, para que solo lleguen a alimentarse cuando no se pueda comprar ni vender. Eso no enseña la palabra de Dios. Pero muchos se están autoengañando y los mensajes que los falsos mensajeros proclaman al adventismo son estos. Paz, paz, cuando no hay paz. De hecho, está por venir una catástrofe sobre el mundo entero. Y sigue diciendo aquí el texto bíblico. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Los que han hecho abominación en el pueblo, dentro del pueblo adventista, se han avergonzado? ¿Los que apoyan el homosexualismo? ¿Los que apoyan tantas cosas? Bailar merengue, que invitan a la gente al adventismo y dicen, no, no es malo bailar merengue, no es malo que te eches tu bachata con tu esposa, no es malo que lleves mariachis y, como dice el señor Rubén Bullón, no es malo hacer todas estas cosas. Se han avergonzado del insulto, de la aberración que han metido a la iglesia de Dios. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. No saben lo que es vergüenza.
Por tanto, caerán entre los que caigan. Aquí está. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Aquí vemos otro texto bíblico que nos habla de la caída. Tropezarán, caerán. Eso es lo que hemos venido viendo. Y para entender mejor algo, hay que ver el panorama general de la Biblia. Hay que ir donde la Biblia nos habla de pasajes que mencionan lo mismo. Por eso es importante tener una Biblia con muchas referencias cruzadas, tener una concordancia, y la Biblia se interpreta a sí misma comparando texto con texto, un poquito aquí, un poquito allá. Ese es el método de estudio que me gusta hacer y saben que es el correcto, el que usó William Miller. De esa manera, y estamos viendo aquí por qué los que tropiezan y caen, les sucede esto. Estamos viendo aquí un grupo de los que caerán y tropezarán porque viven en gran liviandad, en libertinaje completo, cometiendo o participando de tremendas sinvergüenzadas, como en las reuniones de jóvenes. Se ríen cuando los jóvenes adventistas rapean. Los jóvenes adventistas rapeando o reggaetoneando, dicen que le cambian la letra para que sea cristiana. Nadie dice nada, todo el mundo se goza. No tienen vergüenza. Los ojos de Dios están observando. Los ángeles deben llorar y se deben indignar tanto ante estas cosas. Y les decía, los que apoyan el homosexualismo se han avergonzado. El pastor Dwight Nelson de Andrews University se ha avergonzado por haber predicado a favor de los homosexuales. Los que tienen este problema, Dios los ama. Hay personas muy buenas, muy amables, que están atrapadas en esto. No es menosprecio, sino llamar al pecado por su nombre. Pero se ha avergonzado estos líderes que animan aún a los jovencitos que tienen este problema a seguir adelante, y Dios te va a aceptar así. ¿Se han avergonzado? Los líderes en Europa, donde han salido pastores en Alemania, un pastor bisexual, se avergonzaron y dijeron, hermano, lamentablemente tenemos que retirarte las credenciales porque no podemos permitir abominación en la iglesia de Dios. ¿Se avergonzaron? No, el hombre allí sigue de pastor. Se quedan calladitos. Esto es lo que yo he venido diciendo. A mí me indigna realmente cómo con los predicadores de la verdad sacan videos para calumniar, difamar, etcétera, pero ante estas abominaciones no hacen nada, se quedan callados. Entonces vean lo que el Señor dice en estos textos. Eso lo llevará a caer definitivamente, y es la caída definitiva, donde no hay vuelta atrás, se cierra la gracia, porque participaron de la abominación, de la mundanalidad, de la impiedad. No les interesó buscar la santidad, la semejanza al carácter de Dios. Este es un grupo de los que van a caer y van a traicionar, por supuesto, a sus hermanos. Pero ahora tenemos otro grupo. En la parábola del sembrador, la maravillosa y profunda parábola del sembrador, que les invito a estudiar, creo que no la hemos tocado hasta ahora en los temas, sino algunas partecitas. Lo vamos a estudiar completo un día de estos. Cada terreno mencionado en la parábola representa un corazón humano, un tipo de corazón humano. La semilla es el mensaje de Dios que busca ser sembrado, desarrollarse y cambiar la vida de la persona. Aquí vamos a analizar un tipo de terreno que tiene que ver con los que también caerán, tropezarán y terminarán traicionando a sus hermanos. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Un terreno, un corazón como lleno de piedras, un corazón endurecido por la roca. Este tipo de personas, dijo el Señor Jesús, oye la palabra
y al momento la recibe con gozo. Dicen, gloria a Dios, esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad sin duda alguna. Estas personas no están en contra del mensaje verdadero. Están en contra de la apostasía. Estas personas creen en el mensaje, pero el problema es, pero no tiene raíz en sí. Ustedes han visto algunas plantitas que a veces nacen sobre la roca. Hay una capita de tierra por encima y las plantitas nacen allí, pero no prosperan porque no hay suficiente tierra. Hay una superficie rocosa endurecida bajo esa capita de tierra y al venir el sol fuerte se secan rápidamente porque no hay raíces que profundicen, no pueden profundizar las raíces para obtener agua, para obtener nutrientes. Entonces no puede soportar. Y eso ilustra aquí a un tipo de personas. Dice, ellos reciben con gozo la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vean que aquí el texto está hablando que este tipo de personas tiene que ver con un grupo de personas que como no tiene raíz, no hay una conexión profunda que llegue hasta el manantial de vida que es Jesús. La gracia de Dios no puede penetrar por alguna razón que ya la vamos a ver. Viene el momento de la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Y entonces ahí la planta se muere. ¿Por qué? Porque se desaniman porque no hay una conexión con Cristo. Ya vamos a ver lo que impide esto, porque son sinceros, pero hay algo que estorba. Entonces, Mateo 24, donde dice que muchos tropezarán, recuerden que está hablando del momento de la persecución, el momento cuando llegó la ley dominical. Y aquí nos habla la parábola del sembrador del momento de persecución también. Vean que está relacionado, está hablando de lo mismo. Es el mismo grupo de personas. O diríamos una parte del grupo de personas, porque vimos que unos van a caer porque libertinaje completo, apostasía completa. Pero hay un grupo que era sincero, pero hay algo en lo cual han fallado. Pero hoy, si hemos estado fallando en esto, podemos reflexionar. Entonces, no hay raíz, no hay conexión con el Señor Jesús porque las rocas en el corazón, la piedra, que ya vamos a ver qué es, estorba. Entonces, en primer lugar, dice que viene la aflicción. O sea, todavía no es el tiempo de persecución, pero viene la aflicción en el caminar cristiano, en este caminar que Dios nos ha llamado. No es un caminar fácil. Hay muchos que creen que al escuchar el llamado de Dios en esta hora, van a ir al campo y bueno, van a tirar la semillita y todo van a ser fácil a la primera. Lo van a tener fácil. No, hay que luchar con plagas, hay que luchar con tierra que no quiere producir. Hay que luchar, hay que sacrificarse y hay que seguir intentando. Pero algunas personas se desaniman a la primera y se les olvida que el peregrinaje del pueblo de Israel, Pablo dijo que es figura para nosotros, es una figura en el pasado acerca de lo que iba a suceder. Cuando Israel fue libertado de Egipto, que representa la liberación del pecado para nosotros, ellos pensaban seguramente que iban a ser llevados a esa tierra de la cual Moisés hablaba, que Dios había indicado, la tierra que emana leche y miel, donde esa expresión indicaba que era tan productiva, tirabas una semillita y nacía todo en abundancia. Patriarcas y profetas, los que han leído, recordarán que dice que cuando la nube se levantó y los guió al desierto, entró un tremendo desánimo al pueblo. Porque imagínense ir al desierto, ¿qué hay en el desierto? La mayoría de veces no se consigue agua. Un calor abrasador. Una tierra árida que no puede sembrar nada. ¿Para qué lo llevó Dios a un lugar así? Quería educarlos.
que aprendan a depender de Él. Entonces, no creas que al salir al campo las cosas van a ser fáciles. Claro, Dios va a bendecir tus esfuerzos, pero Dios quiere que hoy nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender de Él. Pero el que no tiene una conexión estrecha, profunda con Jesús, porque las rocas en el corazón estorban, terreno pedregoso, viene la aflicción, viene la prueba y se desanima. Ay, no, quiero volver atrás, como los que quedaron tendidos en el desierto. Recuerden que murmuraron y dijeron, nos hubiéramos quedado en el desierto, en Egipto, perdón. Teníamos allá las ollas de comida, murmuraron por todo. No querían sufrir, querían todo fácil, comodidad. No querían pruebas. ¿Cómo vas a ser educado entonces para soportar lo que va a venir? Entonces, ojalá hubiésemos muerto en Egipto mejor, y culparon a Moisés. No elevaron la vista al cielo y dijeron, Dios, tú eres el culpable. Pero indirectamente lo estaban haciendo, porque la persona que Dios había utilizado para guiarles, ellos le echaban toda la culpa al pobre Moisés. Tú eres el culpable, nos trajiste aquí a perecer con nuestros hijos. Y hoy en día, muchos adventistas profesamos creer en Dios, pero no le creemos a Dios, porque también hay temores. Si nos vamos para una montaña, ay, me va a picar una serpiente, me va a comer una fiera, nos vamos a morir de hambre. Ese es un adventista que no le cree a Dios, no conoce a Dios. Si conocemos a Dios, ponemos de nuestra parte y decimos, es que está en Apocalipsis revelado, Apocalipsis 12. En el pasado, la mujer, que es la iglesia pura, nuestros hermanos de siglos pasados, dice el texto bíblico, fue llevada al desierto, que en el original es lugar apartado, fue llevada al desierto, al lugar donde tiene lugar preparado por Dios, dice, noten, lugar preparado por Dios para que sea sustentada. ¿Saben lo que es ser sustentado? Dios no te abandona a perecer. Quizás no tienes la abundancia que tenías en la ciudad, pero no eres abandonado a perecer. El adventista que tiene conexión con Dios va a decir, bueno, Dios nos va a sostener, no nos dejará morir de hambre. Queremos hacer su voluntad, Él nos está llamando. Necesitamos una raíz profunda, hay que quitar las rocas de nuestro corazón. Lo vamos a ver enseguida. Pues al venir la aflicción, el que no tiene raíz por el terreno pedregoso, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, tristemente tengo que decir que los que no están confiando en Dios, si hoy no confiamos en Dios, murmuramos por cada afliccioncita que viene, que todavía esto es leve, dudamos de Dios, entonces al venir la prueba definitiva, vamos a tropezar. Que no sea nuestra condición, que no sea nosotros, que nosotros estemos en ese grupo. Hoy es el momento para entender qué es lo que debemos hacer, acercarnos a Dios y quitar las rocas de nuestro corazón. Vamos a leer algunas citas de palabras de vida del Gran Maestro, donde el Señor Jesús nos habló, o más bien aquí, a través de su profeta del tiempo del fin, nuestro Señor nos explica todavía más claro la parábola del sembrador. Y en específico la del terreno pedregoso, que son los que dice que al final van a tropezar, van a caer, si no cambian. Diríamos, si no se rinden a Dios para ser transformados y no hacen su parte. Dice la página 27, la versión electrónica de donde saqué esta cita es una versión que capaz que no es igual que todas, pero pueden ustedes buscar alguna en su aplicación.
pongan algunas palabras entre comillas y les va a encontrar la cita en Palabras de Vida del Gran Maestro. En la edición que yo tengo es la página 27. Dice, muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, ahora vean lo que es la roca. El egoísmo del corazón natural yace bajo del suelo de sus buenos deseos y aspiraciones. Yace bajo del suelo de sus buenos deseos y aspiraciones. Ok, nos está diciendo que las rocas del terreno pedregoso que impiden que la nueva vida de Dios eche raíces para que haya una conexión profunda con Cristo, que se desarrolle esa nueva vida en nosotros, esas rocas representan el egoísmo del corazón. El egoísmo, decíamos, ego viene de uno mismo. Yo soy el que intereso, soy el centro del mundo, todos los demás están después. Como hay una expresión muy coloquial que dicen algunos, primero mis dientes y después mis parientes. Eso denota, primero estoy yo, mi beneficio propio. Y esto es contrario a la ley del cielo, porque en el cielo es a lo contrario. En el cielo es, primero están los demás. Está mi Dios y los demás, mis prójimos. Prójimo significa próximo. O sea, las personas que están más cerca de ti son tu prójimo. Entonces, de último estoy yo, primero mi Dios, mi prójimo después, y de último estoy yo. De hecho, la santa ley de Dios nos lo presenta así. Los 4 primeros mandamientos es el amor hacia Dios, a nuestro Padre. Después, los últimos 6, sigue la expresión al amor al prójimo. ¿Se dan cuenta? Ninguno de los mandamientos dice, ámate a ti, solo a ti. Amor a Dios, amor al prójimo. No quiere decir que nosotros no debemos menospreciarnos a nosotros mismos, claro que no. Pero ustedes me entenderán, la ley del cielo es pensar en los demás. Allá todos piensan en hacer felices a los demás. Y como todos tienen el mismo sentir y lo que les impulsa es que están llenos del amor de Dios, son piadosos, Dios es así y ellos tienen el mismo carácter de Dios, todos son felices, porque todos piensan en ser amables, benignos, amorosos con todos. Pero el egoísmo es lo contrario, el egoísmo es yo, nada más. Entonces el egoísmo nos impide perdonar. Imagínense, la naturaleza humana, somos muy egoístas por naturaleza, esa es la verdad. Naturalmente somos egoístas. Si alguien nos ha herido, pues lo que nace es no perdonarlo, encapricharnos y más bien darle de su propia medicina. Decirle cosas que le hieran también, eso es lo que nace de nuestro corazón egoísta. Y aquí habla de que los oidores pedregosos, dice que el egoísmo del corazón natural yace bajo el suelo de sus buenos deseos y aspiraciones. Estas personas tienen buenos deseos, quieren servir a Dios, quieren hacer su voluntad, salen al campo. Pero hay algo, debajo de eso hay algo que ellos no han cedido a Dios, es el egoísmo. Es que estamos nosotros antes que Dios mismo y que nuestro prójimo. Dice, lo resaltado en verde, no subyugan el amor al yo. ¿Se dan cuenta? Es el amor al yo. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado bajo el sentido de su culpa. Esto es bien importante. Porque
Saben, aun cuando nosotros sufrimos porque alguien nos ha lastimado, eso debería hacernos reflexionar, nos debería hacer pensar por qué esa persona nos ha herido. Porque el pecado es horrible y el pecado es el que motiva que nosotros mismos y las otras personas nos hieran o nosotros llegar a herir a otras personas. Es el pecado, es la maldad que hay en el corazón. Y Satanás se aprovecha, hay una puerta de entrada y entonces a veces toma control y eso sucede. Pero debería a nosotros llevarnos a pensar, es horrible si esto está sucediendo, si esto me ha sucedido, mi hermano, mi hermana, el esposo de la hermana de repente la trata mal, las peleas entre familiares, los hijos rebeldes, tantas cosas. ¿Por qué sucede eso? Es por la gran maldad del pecado que tiene cautivo el corazón de todos. Únicamente Jesús nos puede libertar. Entonces, al ver que es tan triste la desgracia en la que estamos sumidos, debería llevarnos a ver que el pecado es algo horroroso que nos destruye la vida. Entonces, los de corazón pedregoso, como el yo lleva al orgullo y al capricho y dice, no, 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 me ofendió, no le vuelvo a hablar, no le perdono. Y se les olvida que ellos mismos también hieren. Eso es negar el yo. Porque humillarse de tal manera y decir, esta persona me ha herido, me ha ofendido, pero ahora viene a pedirme perdón, pensándolo bien, yo también he herido, yo también he ofendido, yo también he lastimado profundamente, ya sea a esta misma persona o a otra persona. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar? Estamos negando el yo. O aunque no te pida perdón, es nuestro deber perdonar. Es nuestro deber luchar contra el rencor. Ahora, esto no es natural, solamente la gracia de Cristo puede ayudarnos. Pero entendamos que la persona con el corazón pedregoso no cede a estas situaciones. Y no solo es esto, muchos otros campos. Primero voy a beneficiarme yo y los demás después lo que sobre. Esa no es la ley del cielo. Los del terreno pedregoso no subyugan el amor al yo, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado, no se dan cuenta, no razonan, porque su orgullo les cierra y dice, y su corazón no se ha humillado bajo el sentido de su culpa. ¿Se dan cuenta? Es necesario negar el yo y darnos cuenta, yo también soy un pecador, yo también he ofendido. El que no ofende con la lengua es perfecto ya. Todos estamos en la lucha. Entonces, es importante entender esto. Sigue diciendo, esta clase puede ser convencida fácilmente y parecen ser conversos inteligentes. La clase del terreno pedregoso. Pero solo tienen una religión superficial. ¿Se dan cuenta? Y esto es grave. Solo tienen una religión superficial. No hay una conexión profunda con Cristo. Y si no hay una conexión profunda con Cristo, donde Cristo no está, no puede haber una religión genuina. Es superficial y la religión superficial es solamente apariencia. Podemos hacer obra misionera, podemos hacer toda clase de cosas, visitar las cárceles, ir a los hospitales. No digo que no se debe hacer, debemos hacerlo. Pero si no somos movidos por un gran amor, el amor de Cristo,
Es una religión superficial, como la que tenían los fariseos. Los fariseos hacían muchas cosas, muchas penitencias, muchas obras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tenían odio, menosprecio hacia los débiles, los que pecaban. Eran parias de la sociedad, los menospreciaban. Eso es lo que hace el corazón pedregoso, el corazón orgulloso. Recuerden esta parte. Solo tienen una religión superficial porque lo vamos a ver nuevamente en breve. Página 28 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Pero aquellos de quienes la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, son los del terreno pedregoso, no calculan el costo. Ya hablamos un poco de esto. Cuando se cree que todo va a ser fácil y cuando las cosas se ponen difíciles y entonces ahí debes demostrar si confías en Dios, se cede a la primera, al desánimo. Es muy humano desanimarse, pero cuando se vuelve crónico y nos desanimamos todo el tiempo y murmuramos contra Dios y contra el caminar al que Dios nos ha traído, ya allí hay peligro. Pero todavía hoy hay tiempo. Dice, no calculan el costo. No consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. No examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se rinden por completo a su dominio. La misma página de Palabras de Vida del Gran Maestro sigue diciendo acerca de las raíces. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida de la planta. Así debe ocurrir con el cristiano. Es por medio de la unión invisible del alma con Cristo, a través de ¿qué? De la fe. Pero si no hay confianza en Dios, si por cualquier cosita te desanimas hoy y dudas de Dios, dudas del caminar de Dios, hay un texto en Jeremías que dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué vas a hacer con los de a caballo? Hoy es el momento de ejercitar la fe. Y la fe nace de tener una conexión con Cristo. Es por medio de la unión invisible del alma con Cristo a través de la fe como se nutre la vida espiritual. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Todo el sentimiento de un oyente pedregoso es, bueno, pero no podré hacer esto si no hay dinero, si no hay mano de obra, si yo no puedo hacerlo, y si me enfermo, y si no tengo la salud suficiente, etc. Entonces, oyente pedregoso es el que depende de sí mismo, de lo que su fuerza puede hacer. Hay una frase, me parece que es del espíritu de profecía, que dice, el secreto del éxito no depende de lo que tú puedas hacer hoy o mañana, sino de lo que Dios puede hacer hoy por ti. Es Dios en nosotros. El oyente pedregoso depende de sí mismo y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. De repente, por hacer algunas cosas, obra misionera, lo que mencioné, muchas cosas, obras de caridad, podemos caer en una confianza de creer que eso nos da puntos para la salvación, nos mantiene con un pie en la santa ciudad, como los fariseos se sentían, pero en realidad no es así. Si un día estamos allá es únicamente porque a través de la fe en el sacrificio de Jesús, confiamos en que el Señor haría grandes cosas en nuestra vida, nos ayudaría a vencer las cosas que no hemos podido vencer por años y nos ayudaría a hacer las obras que Él desea. Sigue diciendo, no son fuertes en el Señor ni en el poder de su fuerza. Tenemos que ser fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza. Es tener el sentimiento de que, por muy mal que se vean las cosas, el Señor hará algo.
Yo sé que el Señor hará algo. Él no nos ha abandonado. Él nos ha guiado por este caminar y no nos dejará de lado ahora. Él ha estado con nosotros. Como Josué y Caleb, ser fuerte en el Señor, en el poder de su fuerza, no en lo que nosotros mismos podemos hacer. Y dice, tal persona no tiene raíz en sí porque no está conectada con Cristo. ¿Y qué es lo que lo impide? El egoísmo. Hay que romper el egoísmo, el orgullo y dejar que Jesús sea el que nos gobierne. El cálido sol estival que fortalece y madura el robusto grano destruye lo que no tiene raíz profunda. Cuando venga el sol, el verano, es sinónimo del momento de apretura. Eso va a madurar el grano genuino de la planta que tiene sus raíces profundas en la fuente de agua que es Cristo, el agua de vida. Simplemente va a fortalecer a los hijos de Dios que han hecho eso. Vencieron su propio ego, su yo, y dejaron que Cristo los guiara. Así que la próxima vez que el Señor nos diga, oye, tienes que pedir disculpas, oye, tienes que pedir perdón, oye, te equivocaste, tienes que perdonar porque tú también te has equivocado. El yo dice, no, es la otra persona la culpable nada más. Hay que vencer eso y hacer caso a la voz del Espíritu que nos dice y reconocer, humillarnos y decir, yo también estoy tan necesitado como las otras personas. Los que no cedan a esto, a la voz de Dios, y sigan con sus corazones pedregosos, el sol de la persecución destruye lo que no tiene raíz profunda. Así, como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Se tira la toalla definitivamente, como decimos coloquialmente, se renuncia a todo. Hoy es momento de reflexionar y enderezar el rumbo de nuestras vidas. Palabra de vida del Gran Maestro, página 30. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. Hay que entregar todo, no solo una parte del corazón. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles de propósito y volubles en sus deseos. ¿Quiénes son los que están tibios? Dice el Señor que estamos tibios, que somos la Odisea. Lo caliente es estar con Dios plenamente, lo frío es estar alejado de Dios y lo tibio es tener un pie en el mundo y un pie en el camino de Dios. ¿Se dan cuenta? No se puede de esta manera. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles de propósito y volubles en sus deseos. ¿Qué significa esto? Voluble. Que hoy se puede estar firme y decir, no, este es el camino de Dios, estoy firme, quiero hacer su voluntad. Esto es lo que debemos hacer. Pero mañana por una pruebita que llegó, ya estás desanimado y dudando de lo que el día anterior estabas diciendo. Eso es tener sentimientos volubles, no ser firme, ser como las olas que vienen y van, no tener firmeza. El esfuerzo por servir tanto al yo como a Cristo lo hace a cualquiera un oidor pedregoso. ¿Se dan cuenta? El mundo fomenta también nuestro ego, nuestro yo. Y dice, y no prevalecerá cuando sobrevenga la prueba. No dice acá, probablemente no va a aguantar. No, dice, no prevalecerá. Si no vencemos hoy en día y rompemos esa roca que es nuestro propio yo, nuestro ego, no vamos a soportar, no hay manera de soportar lo que se viene. No hay manera. Ahora vamos a ver que en la parábola de Mateo 25, muy conocida, donde se habla de las vírgenes fatuas que se quedan fuera de la fiesta, se les cierra la puerta de la gracia, vamos a ver que está hablando del mismo grupo que caerá, que tropezará. Son los mismos del terreno pedregoso que no resistirán la prueba. Si usted no sabía esto, vea qué impresionante. La clase representada por las vírgenes fatuas no está conformada por personas hipócritas. Estos no son los que defienden la apostasía. Estos no son los que están en el libertinaje queriendo ver fútbol
en grandes pantallas gigantes en la iglesia. Ahora, si alguien me está escuchando y ha caído en este sentimiento, hoy puede reflexionar. No está perdido aún. Pero estas personas, les digo, los adventistas que están abiertamente en apostasía y viviendo como el mundo, ni siquiera entran en el grupo de la parábola de las 10 vírgenes. No están incluidos. Porque las vírgenes insensatas no representan a toda la iglesia adventista. Representan a un grupo de personas que no son hipócritas, son sinceras. Ellas manifiestan respeto por la verdad, han defendido la verdad y se sienten atraídos por quienes creen la verdad. Vean, son adventistas de la verdad presente. Estamos casi culminando. Son adventistas de la verdad presente. Pero ¿cuál es el problema de ellos? No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Aquello que debe vencer tu propio ego, tu propio yo, tu propio orgullo, si no se ha cedido, este es el problema. Si no se ha cedido a querer negar el propio yo, no han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Ahora vean, esta clase se halla simbolizada también por los oyentes tipo terreno rocoso. ¿Se dan cuenta que son los mismos? Los que van a caer al final. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. El ego, el orgullo, hace que la palabra no permanezca de manera permanente. En el momento puede darnos gozo, pero después, cuando nos encaprichamos, poniéndonos por delante de Dios y de todos, del prójimo, la palabra sale de nuestra mente. El terreno pedregoso no permite que la palabra prospere y haga el cambio de corazón. La semilla es la palabra, recordemos. El Espíritu únicamente obrará en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Tenemos que permitirlo, si no el Espíritu a la fuerza, sin nuestro permiso y consentimiento, no va a hacer cambio alguno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial. ¿Recuerdan que decía de los de terreno pedregoso? Decía que era una religión superficial, decía otra palabra, una religión superficial de igual manera, porque no conocen a Dios. Es puro formalismo. Ahora, ya para ir terminando, quiero hablarles de esta parte. Yo tengo un tema donde hablé un poco este asunto que ha envuelto a muchos hermanos adventistas queridos, el tema de negar la persona del Espíritu Santo. Y sé que muchos siguen mis temas y yo los aprecio de todo corazón. Tengo amigos antitrinitarios, personas muy sinceras que aprecio. Ellos toman el pasaje de decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ellos dicen, conocer a Dios es reconocer que solo es el Padre y el Hijo, que solo son dos. A mí me lo han dicho. Si tú no has aceptado esta verdad, estás adorando un falso Dios, me dicen. Algunos se ponen enojadísimos y dicen, no vas a ser sellado si no aceptas esta verdad. Me lo han dicho. Ahora, ellos dicen que conocer a Dios es precisamente aceptar que solo es el Padre y el Hijo. Creen que ese texto está hablando de eso, pero se equivocan completamente. Hay hermanos que han andado en varios países dando una campaña, es hora de conocer a Dios. Y enfatizan esto, de decir que conocer a Dios es
reconocer que solo son dos. Pero la verdad es que están completamente equivocados. Se los digo con todo el amor del mundo. Están completamente equivocados porque aún el texto en su contexto no está refiriéndose a eso. Está hablando de conocer el carácter de Dios. Y vean acá, ¿por qué las vírgenes fatuas, los de terreno pedregoso, que eran sinceros, se quedan fuera de la fiesta, se les cierra la puerta de la gracia? ¿Fue porque no reconocieron que solo era el Padre y el Hijo? Palabras de vida del Gran Maestro lo diría entonces. Vean lo que dice acá. A ver. Ok. Ok. Tengo un problemita acá. Permítanme, hermanos. Ok, ya. Espero se vea bien. Tenía un problema con el puntero. Ok. Entonces veamos qué dice palabras de vida del Gran Maestro acerca de conocer a Dios. Dice, las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. ¿Qué significa no conocer a Dios? No han estudiado su carácter. A eso se refiere con no conocer a Dios. No han estudiado su carácter. Esto no tiene que ver con estudiar que solo es el Padre y el Hijo y que Jesús fue engendrado, todas esas cosas en las que se han metido, haciendo creer a gran parte del pueblo que es el mensaje decisivo para esta hora, cuando es falso, es incorrecto. Hay personas sinceras en esto, creyendo esto, pero están equivocadas. Dice, no han mantenido comunión con Él, por tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo, una religión superficial. Ahora, yo siempre lo he dicho, reconocer que solo es el Padre y el Hijo, ¿eso te va a cambiar la vida? O porque ya lo aceptaste, yo creo firmemente que el Espíritu Santo no es una persona y que nada más es la influencia del Padre y del Hijo. Entonces inmediatamente ya el deseo de pecar desapareció de tu corazón, sacó el pecado de tu corazón. Eso no va a suceder. Eso no es así. Lo único que saca el pecado de nuestro corazón es el amor de Dios. Conocer cuán bello, cuán maravilloso es Dios. Eso es lo único que te va a ayudar para soportar la prueba tan dolorosa que viene. Cuando te traicionen los seres más cercanos, no te va a ayudar en nada recordar, oh, un día creí que solo era el Padre y el Hijo. Ya me siento reconfortado en mi corazón ante esta prueba. Amenazan mi vida y tengo valor. Claro que no. Pero haber conocido a Dios en verdad, como es conocer a Dios, de lo que habla ese texto, vas a recordar, Dios es bello, es maravilloso, nunca me dejó, lo conocí íntimamente. Y si Él permite esto, es por mi bien, Él estará conmigo. No le tendrás miedo ni a la muerte. Conocer su carácter. En eso reside conocer a Dios. Entonces, ¿qué puede estar pasando con aquellos que están dedicando los últimos momentos del tiempo de gracia a hundirse en este asunto al cual Dios nos los ha llamado? Lean la carta del hermano White al hermano Chapman, donde amonesta a alguien que creía que el Espíritu Santo era el mismo Cristo o el ángel Gabriel. Contundentemente le dijo, tus enseñanzas no están de acuerdo con la luz que Dios me ha dado. No pierdas el tiempo en temas secundarios que no tienen que ver con la salvación. Pero hay personas utilizando los últimos momentos del tiempo de gracia para hablar solo de esto. Lamentablemente, la mayoría de veces solo hablan de esto. Creen que este es el fuerte pregón. Hablar que Cristo fue engendrado, hablar que solo son dos. Están desperdiciando su tiempo de gracia. Deben conocer a Dios de esta manera. Yo les llamo, en el nombre de Dios, con todo el amor del mundo, porque yo no soy vuestro enemigo.
Algunos me han hablado duramente. Y por eso algunas personas dicen que yo soy amigo de los antitrinitarios. Claro que lo soy. Yo les quiero, tengo amigos, tengo personas muy apreciadas. Y hay personas que no conozco en persona que me escriben y son muy buenas personas, muy amables. Y me da pesar que estén confundidos en esto. Ahora, también vean los frutos. No voy a decir nombres acá, pero vean frutos de aquellos que enseñan esta doctrina. Les digo, no son buenos frutos los que se ven. Vamos a avanzar para finalizar. Ok, este salmo que ustedes saben que me gusta mucho, que es tan profundo, es el Salmo del Juicio, el Salmo 1. Leemos Salmo 1, versículo 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, se han apartado del mundo, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, que es la Biblia y Espíritu y Profecía, el libro de la ley, en su ley medita de día y de noche, no en ver los partidos del Mundial como estamos en este momento. En su ley, en su palabra medita de día y de noche, se ha apartado del mundo, sabe que el mundo está por acabar y quiere conocer a Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vean, el árbol que echa sus raíces profundas y obtiene nutrientes y el vital líquido representa a Cristo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Aquí cuando dice su tiempo, es el momento de persecución cuando Dios espera que se reflejen los frutos del Espíritu en nosotros, en su pueblo. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Señor Jesús dijo que la higuera Israel solo era hojas y no había fruto. Es que solo eran doctrina, profesaban religión superficial, pero las hojas representan las doctrinas. Pero significa acá que los que son sellados, los que vencieron el yo, porque si dice que son árboles que hunden sus raíces hasta las corrientes profundas de agua de vida, es porque la roca fue eliminada. Cedieron a su orgullo, a su ego. Entonces las doctrinas adventistas de la verdad no caerán, pero el apóstata renunciará a todo. Las hojas representan las doctrinas y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque no tienen raíz alguna. Página 36 al 37 de Palabra de Vida, del Gran Maestro. Los oyentes junto al camino, terreno pedregoso y suelo espinoso, no necesitan permanecer en esa condición. Hay esperanza. Si hemos estado fallando, este es nuestro estado, no necesitamos estar en esta condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo por el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender o descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de su corazón, lo cual impide que la buena semilla eche raíces y de los tumores malignos que estorban su desarrollo. No necesitamos permanecer en esta condición. Dios nos está llamando para enfocarnos en Él, en conocerlo, en ceder a nuestro orgullo, a nuestro ego, quebrantar esa roca, o más bien entregarla a Cristo para que Él la quebrante y podamos tener una conexión íntima con Él. Nosotros seremos los responsables de estorbar la obra de Dios si no cedemos al yo. Página 37 de Palabras de Vida. Debe cultivarse el jardín del corazón, deben quebrantarse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Vean lo que debemos hacer. Deben desarraigarse las venenosas plantas satánicas. Una vez que el terreno está cubierto por las espinas, solo podemos hacerlo apto gracias a un trabajo diligente. Así también las malas tendencias del corazón humano solo pueden vencerse por medio de esfuerzos fervientes en el nombre y la fuerza de Jesús. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros, poner de nuestra parte, poner
esfuerzo propio. El Señor nos ordena por medio de su profeta: roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas, siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad. Dios desea realizar esta obra en favor de nosotros y nos pide que cooperemos con Él. Hay que sacar todo aquello, las plantas satánicas del orgullo, el capricho, el rencor, el amor al mundo, para que el corazón esté limpio, para que prospere las rocas que estorban la obra de Dios y nosotros seamos preparados para recibir el sello de Dios. Ok. Bueno, surge otra pregunta. ¿De qué manera Cristo se convierte en piedra para tropezar para el que fue el pueblo elegido, pero se apartó de su camino? Vamos a continuar en la siguiente parte para responder esta pregunta, porque saben que la Biblia menciona al Señor Jesús siendo una piedra de tropiezo para los que al final perecen. ¿De qué manera? ¿Qué significa esto? Que Jesús, que es el Salvador, en vez de ser un Salvador para este grupo de personas que deciden la impiedad, deciden que su yo prevalezca, prefieren no negar el yo, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Qué significa esto? El tiempo se ha terminado, no quiero alargar más. En la parte 5 vamos a estudiar esta pregunta, cuál es la respuesta, qué es lo que significa. Bueno, vamos a orar, queridos hermanos. Dios eterno, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios misericordioso, gracias le damos por un estudio más, por su bendita palabra que nos abre los ojos a nuestra realidad. Señor, si hemos estado fallando en estas cosas y nuestro corazón ha sido tan orgulloso, tan lleno de ego, tan duro, tan rencoroso, tan amante del mundo, perdónenos, oh Señor, y entregamos el corazón así con las rocas que tenemos, con las plantas venenosas, para que usted lo limpie. Pero nosotros queremos poner nuestra parte, poner nuestra voluntad de su parte, hacer lo que nos compete. Señor, ayúdenos que el resto de este sábado sea de gran bendición para su pueblo, para todos nosotros, y que podamos seguir estudiando estas verdades eternas para tomar decisiones urgentes porque el tiempo es muy corto. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de la parte 4 de nuestro estudio de Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Espero hayan sido alimentados para honra y gloria de Dios. Si el tema ha tocado vuestros corazones, glorifiquen a Dios, que Él se lleva todo el crédito. El mensaje viene de Él y Él es el que hace la obra. Nos encontraremos en la parte número 5 muy pronto. Gracias por sus oraciones, por su apoyo a este ministerio, a este pequeño ministerio. Pero que tenemos una ambición muy grande de llegar a nuestros hermanos adventistas con este mensaje, todos nuestros hermanos. Un abrazo a la distancia y les invito, únanse al canal si no se han suscrito, recomienden el canal, den me gusta, compartan los videos. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes.